Gracias Moraima. Muy buenos días tardes ya. Yo todavía estoy en días. Buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes algo del conocimiento que he adquirido durante todos estos años de trabajo. Como bien lo dijo Moraima, soy colombiana, nací en Bogotá y trabajo en este momento con sede en Bogotá. Dentro de nuestra formación en Colombia somos primero fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje y después cada uno escoge como el área en la que quiere trabajar y tenemos posibilidad de formarnos en esa área a nivel de posgrado. Entonces yo, desde que inicié la carrera, empecé con el amor a la audiología y he tenido la fortuna de poderme encaminar hacia esta área. Antes de comenzar, también quiero decir que me gustó mucho la conferencia anterior y que muchas de las cosas de las que yo voy a hablar tienen que ver con problemas genéticos sindrómicos o no sindrómicos que están relacionados con la disincronía auditiva. Entonces, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que llega un paciente, lo evalúan, hacen su audiometría, su logoaudiometría, y de pronto ven que esa pérdida auditiva no está como sustentando lo que ustedes están encontrando en la logoaudiometría? Ven que de pronto la logoaudiometría está mucho peor de lo que esperarían cuando hacen la audiometría y que el paciente lo primero que les dice cuando llega a su consultorio es: tengo muchos problemas para entender, pero ustedes ven que, digamos, en una conversación de cerca, el paciente se desempeña bien. ¿A cuántos les ha pasado eso? A muchos, ¿cierto? Nos pasa en el día a día. Y tal vez estemos enfrentados hacia un paciente que está teniendo un problema de disincronía auditiva o neuropatía. ¿Qué voy a revisar yo en esta presentación? Vamos a hacer una revisión de la fisiología auditiva muy rápida porque todos ustedes son expertos en ese tema. Cómo evaluamos la neuropatía, cómo es el tratamiento y todas las posibilidades que nos está abriendo en este momento la terapia genética de la cual la doctora ya ha hablado. Como primera medida me gustaría presentar este video, porque yo trabajo con audiólogos profesionales, no todos son audiólogos, en algunos países es diferente, pero con profesionales que tienen a su cargo la evaluación auditiva. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos con que muchas veces el profesional llega solo a una audiometría, no hace nada más. Y con base en eso, pues hace una sugerencia de tratamiento, hace una sugerencia de pronóstico para ese paciente o su familia, y pues desafortunadamente ahí tenemos muy poca información para podernos atrever a decirle a un paciente cuál es el tratamiento que debe usar y cuál es el pronóstico que yo le puedo dar con relación a ese tratamiento que estoy recomendando. Por tanto, y también lo tomaba la doctora, es muy importante que siempre que sea necesario nosotros hagamos una evaluación de toda nuestra vía auditiva, desde la periferia hasta a nivel de las funciones corticales de nuestro lóbulo temporal, área primaria, secundaria y áreas de asociación. No estoy diciendo que siempre tengamos que hacer esto, pero cuando nosotros nos enfrentamos o sospechamos de un problema que va del nervio auditivo, un problema como una neuropatía o disincronía auditiva, debemos evaluar toda nuestra vía auditiva porque vamos a ver al final cómo también para yo decir que le puedo poner un audífono al paciente, van a ser diferentes los resultados si yo tengo unos potenciales corticales presentes o si no. Entonces, esto nada más para llamar la atención de la importancia de hacer una evaluación audiológica completa. Vamos a revisar rápidamente, ustedes son expertos, vuelvo y repito en esto, nuestra fisiología auditiva, el sonido impacta nuestro pabellón auricular, tiene una función el pabellón de recolectar ese sonido
y enviarlo al conducto auditivo externo. Como sabemos, el conducto auditivo externo es un tubo abierto por un lado y cerrado por el otro, y eso genera una resonancia natural de ese conducto que está más o menos a 2700 Hz, de 14 decibeles, 17 decibeles. Una vez impacta ese sonido la membrana timpánica y la pone a vibrar, esa vibración se transmite por toda la cadena de huesecillos. Y ahí hay una cosa también muy importante. Esta relación de nuestra membrana timpánica versus la platina del estribo hace también que mucho del sonido que se reflejó cuando tocó la membrana timpánica se vuelva a recuperar esa intensidad. Y ese movimiento de la platina del estribo sobre la ventana oval hace que los líquidos de nuestra cóclea empiecen a mover las células ciliadas y de allí se genera la despolarización de las mismas para que este sonido convertido en sonido eléctrico viaje por toda la vía auditiva hasta llegar a la corteza. Veamos un poco más detallado en este video la acción de las células ciliadas internas y externas. ¿Y por qué? Porque la neuropatía tiene mucho que ver con esto. Entonces tenemos nuestras células ciliadas externas, nuestras células ciliadas internas, los estereocilios, que son los que se mueven y generan la despolarización, y el nervio auditivo que se une a estas células ciliadas. Están apoyadas con las células de apoyo, y en el momento en el que empieza a moverse la membrana basilar, van a ver cómo esos estereocilios se van doblando y se va generando un potencial de acción que va a ser entregado finalmente a nuestra corteza auditiva. Esta es la despolarización. Ay, perdón. Ay, ahora me fui para donde no era. Bueno, lo vamos a seguir viendo, no hace falta porque vamos a estar con cada una de estas cosas muy bien explicadas a lo largo de la presentación. Por ahora, me gustaría que se quedaran con esta información que vamos a ir desarrollando, y es este proceso que yo les acabo de mostrar de las células ciliadas hasta llegar al núcleo coclear. Tiene dos partes en donde funciona, una parte presináptica y una parte postsináptica. Ahora nos vamos a quedar solo con esta información y ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Hablemos entonces, después de repasar rápidamente nuestra fisiología a nivel coclear y a nivel de toda la vía auditiva, de lo que vamos a encontrar en la literatura como trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Este es un término que está recientemente utilizado, descrito por Starr y colaboradores en 1996, y a lo que se refiere es a un problema auditivo que está causado por la poca probabilidad que tiene el nervio de transmitir una señal a través de toda la vía auditiva o de los problemas a nivel de la cóclea. Entonces, digamos que el espectro de la neuropatía auditiva es mucho más grande a lo que nos vamos a centrar, porque yo les voy a hablar de la neuropatía auditiva, en donde vamos a ver que el problema radica o a nivel de nuestras células ciliadas o a nivel de nuestro ganglio espiral hasta llegar al núcleo coclear, que es la primera estancia de toda la vía auditiva de nuestro nervio. Entonces, ¿qué es la neuropatía o la disincronía auditiva? Como ustedes lo ven ahí, es un trastorno de la audición en el que el oído interno puede detectar el sonido, pero algo pasa de ahí en adelante y ese sonido no puede llegar de forma correcta a ser interpretado por nuestro cerebro. En la neuropatía auditiva hay una cosa muy importante, y es que las células ciliadas externas de la cóclea están funcionando bien. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a ir encontrando todas las pruebas que realizamos para que podamos llegar a este diagnóstico.
pero en alguna parte esa transmisión neural es donde se ve alterada. Esa neuropatía o disincronía auditiva tiene un perfil fisiológico común en la medida que tenemos un patrón muy estable y es una pérdida auditiva o no pérdida auditiva, pero con muchas dificultades de discriminación, unas emisiones otoacústicas y unos potenciales evocados auditivos que pueden estar presentes, pero alterados o ausentes. Digamos que ese es un patrón común, pero tiene muchas manifestaciones diferentes y también tiene mucho componente genético, sindrómico o no sindrómico, la neuropatía, como también un caso que presentó la doctora anteriormente. Estas personas pueden tener audición normal o pueden tener algún grado de pérdida auditiva que puede llegar de leve a profunda. Pero, ojo, característica siempre, problemas de discriminación que yo no puedo predecir con el audiograma. Es decir, hago un audiograma, digo, bueno, esta persona no debe tener muy alterada la discriminación y vengo y hago la discriminación y veo generalmente, tanto en silencio como en ruido, hay ocasiones en que en silencio está bien y por eso es que siempre debemos evaluar con ruido la discriminación, pero con ruido tiene porcentajes muy malos de discriminación. Eso es típico en la neuropatía auditiva. ¿Cómo la clasificamos? Y por eso aquí era lo importante que recordáramos toda la función presináptica y postsináptica hasta llegar al núcleo coclear, porque así las clasificamos como neuropatía presináptica o postsináptica. Todo lo presináptico tiene que ver con la despolarización de la célula ciliada, todo el intercambio de sodio, potasio que ocurre, la generación del neurotransmisor glutamato, que es el neurotransmisor, digamos que preferido de la célula ciliada para hacer esa transmisión del impulso eléctrico. Y después vienen los axones, las dendritas del ganglio espiral, reciben ese estímulo eléctrico y lo transmiten hasta el núcleo coclear. Todo lo que pase allí lo vamos a diagnosticar como una neuropatía o disincronía auditiva. Es decir, si nosotros vemos este esquema, vemos fácilmente cómo aquí tenemos todo lo presináptico, la despolarización de la célula ciliada, todo lo que tiene que ver con el intercambio químico para que pase ese estímulo de mecánico a eléctrico, la generación del glutamato para entregar a las dendritas del ganglio espiral, que las primeras no son mielinizadas, porque son las encargadas de recibir el estímulo de la célula ciliada interna, pero como vemos después, cuando voy a mostrar hago lo que no es. Después ya son fibras mielinizadas, la mielina es súper importante, es una sustancia grasa que envuelve todas estas dendritas y axiones que lo que hacen es dos cosas básicamente. Hacer una capa para proteger ese estímulo eléctrico y que ese estímulo eléctrico viaje de la mejor forma posible hacia nuestra corteza. Y después entonces están la parte presináptica que tiene que ver ya con los axones de las neuronas del ganglio espiral, que son los que entregan el estímulo eléctrico a nuestro núcleo coclear. Entonces vuelvo y repito, todo lo que veamos en esta parte lo vamos a llamar como una neuropatía presináptica o postsináptica. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos de la neuropatía? Ya les he comentado algunos de ellos. Ya sabemos que nuestras células ciliadas externas están funcionando correctamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver presencia de las emisiones otoacústicas. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos exámenes rápidamente para que ustedes puedan analizar por qué están presentes en esta patología. Microfónicos cocleares, pero cuando vamos a registrar todo el potencial evocado auditivo de tallo cerebral, vemos que no están presentes las ondas o que si están presentes tienen una morfología
que no es la que esperaríamos para pues un problema neurosensorial que no tiene que ver con estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos encontramos? Una audiometría que puede variar. Puede ser que el paciente tenga audición normal o puede que el paciente tenga pérdida auditiva que varía. Puede ser pérdida auditiva de leve a profunda. Todo eso nos podemos encontrar en la neuropatía. Generalmente los hallazgos radiológicos no muestran algo importante a no ser que haya una agenesia del nervio auditivo o una disminución sustancial de las fibras del nervio auditivo. Eso lo podemos ver radiológicamente. Ausencia de reflejos estapediales, y vamos a analizar por qué no encontramos los reflejos estapediales. Lo que les hablaba, una dificultad en la discriminación muy grande que no tiene nada que ver con la audiometría que yo le he realizado al paciente. Emisiones otoacústicas presentes, pues ya vamos a ver qué son características de las células, son respuestas de las células ciliadas externas. Microfónicos cocleares presentes, también vamos a ver por qué. Y lo que ya les dije, potenciales evocados auditivos que pueden estar presentes o no. Para evaluar esta condición es muy interesante tener un grupo interdisciplinario que puede ser mucho más grande que lo que yo les estoy mostrando acá, porque si estamos enfrentados a una neuropatía de origen genético, sindrómico o no sindrómico, pues tendría que estar también acá un genetista y demás profesionales en la medida que tengamos afecciones más allá de lo que les he comentado, como el otorrinolaringólogo, el pediatra, el audiólogo y el terapeuta del lenguaje. El terapeuta del lenguaje nos ayuda mucho en la evaluación de aspectos suprasegmentales, aspectos temporales del habla, para nosotros poder tener nuestro diagnóstico global. Entonces miremos que esa evaluación de la neuropatía auditiva nos debe llevar a poder determinar un sitio de lesión, porque dependiendo del sitio de lesión, yo le voy a poder dar al paciente y a su familia un pronóstico del tratamiento que yo les estoy ofreciendo. ¿Cómo llegamos a esto? Importantísimo, la evaluación completa de la vía auditiva, ¿sí? Evaluar desde la parte periférica hasta la parte central. No se nos puede olvidar que por lo menos nuestra evaluación audiológica debe tener una audiometría, una logoaudiometría y una imitancia acústica como mínimo. Y que si ahí se prenden alertas, que ya vamos a ver cuáles alertas se podrían prender, yo tengo que ir más allá para poder hacer un diagnóstico preciso de lo que está presentando mi paciente en ese momento. Aquí ven la otoscopia, el timpanograma, las emisiones otoacústicas, audiometría tonal, reflejos estapediales, logoaudiometría, pero no quedarnos solamente con la logoaudiometría diagnóstica, sino logoaudiometría sensibilizada. Lo que más hacemos es logoaudiometría en ruido y todo lo que tiene que ver con los potenciales evocados desde el tronco encefálico hasta la corteza auditiva. Hablemos un poco de por qué las emisiones otoacústicas son tan importantes para nuestro diagnóstico de la neuropatía. ¿Qué es la emisión otoacústica? Es el movimiento mecánico de las células ciliadas externas. Entonces, ese movimiento genera un sonido. Y si yo pongo un micrófono en el conducto auditivo externo, yo puedo recoger ese sonido que hacen estas células ciliadas cuando se mueven. Y eso es lo que se llama emisiones otoacústicas. Como ya les conté, la neuropatía auditiva, una de sus características es que las células ciliadas externas están funcionando correctamente. Por lo tanto, el perfil clásico de una neuropatía les va a mostrar, no importa la pérdida auditiva, les va a mostrar emisiones otoacústicas presentes. Entonces yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar hace muchos años
emisiones otoacústicas, yo tenía aprendido que la emisión otoacústica no aparece cuando la pérdida es mayor de 30 a 35 decibeles. Entonces, la primera vez que me dijeron eso, dije, no, emisiones otoacústicas, si tiene una pérdida auditiva severa, ¿qué va a tener emisiones otoacústicas? Pues no, estos pacientes tienen emisiones otoacústicas presentes. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros evaluemos las emisiones otoacústicas cuando se nos prende el bombillo de que algo puede estar pasando más allá del problema neurosensorial, que es lo que más atendemos nosotros en la consulta. Les hablaba también de microfónicas cocleares. El potencial microfónico coclear sí es un potencial eléctrico y es un potencial eléctrico que surge tanto de las células ciliadas internas como de las células ciliadas externas. Pero como sabemos, la mayor cantidad de células ciliadas son externas y menos cantidad de células internas. Entonces, cuando nosotros registramos el potencial microfónico coclear, que se presenta muy rápidamente después de presentarle el estímulo al paciente, vemos que esa respuesta se asocia más a la célula ciliada externa, por lo que les acabo de decir. Entonces, los microfónicos o los potenciales microfónicos cocleares en los pacientes que tienen neuropatía también los encontramos presentes. ¿Por qué? Porque ya vimos que las células ciliadas están funcionando de forma correcta. Este potencial microfónico coclear, muy importante que sepamos para que estemos seguros que es un microfónico coclear y que no estamos enfrentados más bien a ruido eléctrico dentro de la señal, responde a la polaridad de la estimulación. Si yo estimulo con condensación, la onda va a salir positiva. Si estimulo con rarefacción, va a salir negativa. Entonces, vuelvo y repito, una forma de estar seguros que sí es un microfónico coclear es haciendo un trazo con rarefacción y otro con condensación y vemos perfectamente que hay una onda positiva y otra onda negativa que cuadran exacto. Ahí podemos estar seguros que tenemos este potencial. El potencial de sumación es otro potencial que nos da información de qué está pasando con nuestra cóclea. El potencial de sumación lo tenemos cuando hacemos una electrococleografía, que lo mejor es hacer una electrococleografía transtimpánica, porque nos va a dar una muy buena amplitud del potencial de sumación y el potencial de acción, y es un potencial eléctrico generado por las células ciliadas internas. El análisis de su amplitud y su latencia nos va a proporcionar información en casos de neuropatía. Y pues tenemos la onda 1 del VERA, que es la misma onda 1 de la electrococleografía, que es ese potencial de acción que genera la célula ciliada interna y que es el que va a llevar a que el paciente pueda interpretar el sonido en la corteza auditiva. El potencial evocado auditivo de tallo cerebral, sabemos que está conformado por 5 picos, son 5 picos que se presentan máximo a los 10 milisegundos luego de haber colocado la estimulación en el paciente y cómo cada una de sus ondas está reportando actividad de una parte de nuestro sistema auditivo. Entonces, importantísimo tener esta información para saber qué es lo que está pasando en la transmisión del sonido. Les hablaba también del reflejo estapedial. ¿Y por qué les hablaba del reflejo estapedial? Porque les decía que en la neuropatía el reflejo estapedial estaba ausente, ¿sí? Entonces, ¿por qué está ausente? Recordemos que el reflejo estapedial es esta contracción del músculo estapedial que sucede cuando entra un sonido muy fuerte para proteger a la cóclea, ¿cierto? Pero para que eso se presente tiene que haber una cosa que llamamos el arco reflejo del músculo estapedial.
¿Y cuáles son las estructuras que están, digamos que, interfiriendo en ese arco reflejo? Estas que ustedes están viendo acá. El nervio auditivo, el tronco encefálico y el nervio facial. Entonces revisemos un poco cómo evaluamos nosotros el reflejo estapedial. Aquí en esta parte de la diapositiva tienen las dos formas que tenemos de poner nuestro instrumento de prueba de la imitancia acústica. En un lado tenemos la oliva, en el otro lado tenemos el auricular. Y nosotros evaluamos, cuando ponemos en el lado derecho, estamos evaluando el ipsilateral del lado derecho y después hacemos la estimulación por el auricular teniendo el mismo montaje y estamos obteniendo el reflejo estapedial contralateral del oído izquierdo. Y cuando volteamos, pues es al contrario, ¿cierto? El ipsilateral del oído izquierdo y el contralateral del oído derecho. Pero eso no es tan importante, sino si nosotros nos damos cuenta acá, no importa si es el ipsilateral o el contralateral, una vez el sonido pasa por todo el oído hasta llegar a la cóclea, allí pues se genera el potencial de acción que va por el séptimo par, va hasta el complejo olivar superior y ahí hace sinapsis con los núcleos motores del séptimo par y le dice al músculo estapedial, hey, muévase porque este sonido está muy fuerte. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces, ¿por qué está ausente? Porque precisamente en la neuropatía es aquí donde está la dificultad, ¿sí? En el oído interno, célula ciliada interna, o en el ganglio espiral hasta llegar a nuestro núcleo coclear. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros vamos a encontrar un patrón de reflejo estapedial que está ausente en estos problemas de neuropatía auditiva. Como les dije anteriormente, pero esto es muy importante, por eso lo vuelvo y lo repito, este diagnóstico de la neuropatía y de cualquier otra enfermedad auditiva nos debe llevar a saber cuál es el sitio de la lesión, porque en esa medida nosotros vamos a poder ser más específicos con el tratamiento y con el pronóstico que podemos darle al paciente o a sus familiares. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico audiológico? Tenemos que hacer una batería básica. Como anécdota les cuento que siempre en Colombia por lo menos hemos llamado la evaluación audiológica básica a hacer la audiometría, la logoaudiometría y la imitancia acústica, tanto timpanograma como reflejos estapediales. Y en alguna situación de alguna reunión estábamos hablando de algo de evaluación, entonces dije, no, importantísimo la evaluación audiológica básica. Y una colega que estaba ahí se ofendió muchísimo porque yo le estaba diciendo que lo que ella hacía era básico. No, nada que ver con que es hacer audiólogo es básico. ¿Cuántas veces todos nosotros que tenemos experiencia en la evaluación hemos tenido dificultades poniendo un enmascaramiento, analizando unos reflejos estapediales? Entonces esto no quiere decir que sea fácil y que cualquiera lo pueda hacer. Nos hemos preparado muchísimo para poder hacer un diagnóstico a este nivel. Y si nosotros encontramos algo aquí que nos llame la atención, ojo, tenemos que continuar con la evaluación. ¿Qué tenemos a la mano? Emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos de corta, media y larga latencia, logoaudiometría sensibilizada y pues nada, el patrón que les he comentado, emisiones otoacústicas presentes y vamos a ver cómo el potencial evocado auditivo de tallo cerebral no se encuentra o se encuentra alterado. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, podemos hacer un análisis más certero de lo que está pasando con el paciente y qué voy a proponerle yo a nivel de tratamiento. Miremos un caso clínico. Este es un paciente que tiene diagnóstico de neuropatía en el lado derecho y su lado izquierdo tiene audición normal. Entonces, si vemos, efectivamente tenemos umbrales auditivos dentro de los parámetros normales en el oído izquierdo y en el oído derecho tenemos una hipoacusia neurosensorial
ascendente de grado más o menos moderado a leve. ¿Sí? Hasta ahí, ¿qué creen? ¿Llama algo la atención o no? Solo con eso. ¿Qué piensan? Importante, ¿cierto? Porque la pérdida auditiva neurosensorial generalmente es bilateral y simétrica, ¿sí? Y aquí tenemos una gran asimetría. Entonces, fíjense que ya desde ahí, chun, se nos prende el bombillito de ojo, aquí puede estar pasando algo, ¿cierto? Ahora, miremos qué pasa con el umbral del reflejo estapedial en el oído izquierdo y en el oído derecho. En el oído izquierdo está presente a 70 decibeles de intensidad, lo cual está bien para lo esperado, para la audición que tiene ese paciente. Y si vemos en el oído derecho, está ausente a 110 decibeles. Nosotros sabemos que el reflejo estapedial más sensible, o sea, que nos indica con mayor precisión la acción del músculo estapedial y que todo ese arco reflejo está funcionando, es el de 2000. Y fíjense que si miramos 2000, tiene solo 30 decibeles de pérdida auditiva. En una pérdida coclear donde hay reclutamiento, muy seguramente vamos a encontrar los reflejos estapediales presentes. Y esto que yo les estoy diciendo aquí son los análisis que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos una evaluación audiológica. Dejemos de reportar audición normal, pérdida auditiva leve, moderada, discriminación del 100% y reflejos estapediales ausentes. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, eso está enmarcado frente a cómo voy a correlacionar esos resultados para yo poder dar un diagnóstico de la pérdida auditiva y dar un tratamiento. Pero eso que les acabo de decir no dice nada más que lo que reporto en los papeles. O sea, para eso, pues simplemente le doy los papeles al paciente y ya. Entonces, siempre correlacionemos los resultados auditivos. Resulta que algo todavía que llama más la atención es cuando mira uno el dato de discriminación. ¿Sí ven? En el oído izquierdo, 100% de discriminación. Y en el oído derecho, 12% de discriminación. ¿Alguno de ustedes pensaría, con una pérdida auditiva como estas del lado izquierdo, tener ese porcentaje de discriminación tan malo? No lo esperamos, ¿cierto? Para nada. Pero aquí otra cosa más que nos está diciendo pilas, que allí puede haber algún problema diferente a una hipoacusia neurosensorial. Después viene el umbral de detección de gap. Esta es una prueba que se hace para ver problemas de resolución temporal en el paciente. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Se pasa un ruido durante un tiempo determinado y hay un momento en el que se interrumpe ese ruido y el paciente nos debe decir si identificó dónde se corta el ruido, ¿cierto? ¿Qué es lo normal? Que las personas que no tenemos problemas de procesamiento a nivel temporal podamos detectar ese ruido con un corte de 1-2 milisegundos. Pero entre mayores problemas temporales vamos a tener, vamos a necesitar más tiempo de no escuchar ese ruido para que podamos decir, ah, sí, ahí se interrumpió. Entonces, si nosotros vemos en este ejemplo que está aquí, por el lado derecho, esa prueba de detección de umbral dio 2 milisegundos, es decir, que esa persona por el oído derecho detectó solo con una interrupción de 2 milisegundos que el estímulo no estuvo. Mientras que si vamos a el oído derecho, vemos cómo esa prueba de detección de gap es de 11 milisegundos. ¿Sí? Entonces, fíjense que solo con esto nosotros ya podemos decir, yo creo que estamos enfrentados a un paciente que tiene una neuropatía auditiva. Miremos qué pasa cuando hacemos las emisiones otoacústicas. Ojo, pérdida auditiva ya la vieron cómo era, ¿no? De moderada a leve, en donde uno diría, emisiones otoacústicas no, pero no porque estamos ante una neuropatía en donde las células ciliadas externas están funcionando correctamente.
¿Y qué vemos? Vemos unas emisiones otoacústicas presentes en los dos oídos con muy buena diferencia entre la emisión otoacústica y el ruido, ¿sí? Entonces, estamos más que seguros ahorita que las células ciliadas nos están trabajando correctamente. Ahora, ¿qué pasa con la electrococleografía? Vemos que en el oído izquierdo tenemos una electrococleografía en donde podemos identificar muy bien nuestro potencial de sumación y nuestro potencial de acción. Recordemos que aquí está muy dibujada la acción de las células ciliadas en estos dos potenciales, ¿sí? Y si miramos en el lado derecho donde hay neuropatía auditiva, ya empezamos a ver que ese patrón, yo estoy ahí interrumpiendo a unos y a otros, qué pena, no sé dónde hacerme para no interrumpir a nadie. Vemos que ese potencial de sumación y ese potencial de acción ya están un poco con falta de amplitud y ya nos está diciendo algo, puede haber algo allí que no está trabajando correctamente. Si miramos, disculpen que esta diapositiva está un poco borrosa, pero si la miramos, que este es el potencial evocado auditivo de tallo cerebral, vemos cómo en el oído izquierdo tenemos nuestras 5 ondas con una muy buena morfología, con una latencia que es la esperada, pero en el oído izquierdo, en el oído derecho, perdón, fíjense cómo hay ausencia de todas las ondas, ¿sí? Acuérdense que esto es, o no acuérdense, no les había dicho. Perfecto. Esto está estimulado con un clic, ¿sí? Que pues, responde a la zona más aguda de la cóclea y si recordamos el audiograma, en los agudos es donde está mejor. Entonces uno esperaría una respuesta del potencial evocado auditivo de tallo cerebral. Pero ¿qué es lo único que vemos? Vemos la presencia de potenciales microfónicos cocleares que responden a la polaridad del estímulo. Entonces aquí podemos estar seguros que esta parte de acá, que yo no me vaya a caer por esta parte de acá, es una microfónica coclear. ¿Por qué? Estimulo con rarefacción y con condensación y encuentro la onda inversamente proporcional. Estoy tranquila que eso no es ruido, porque yo también puedo encontrar unas ondas que pueden ser ruido, pero pues tendría que estar supremamente de malas, lo cual no pasa, para que pues, el ruido tenga este tipo de comportamiento que les estoy mostrando de los microfónicos cocleares. Y si vamos a los potenciales evocados auditivos corticales, vemos cómo en el oído izquierdo tenemos unas ondas muy bien definidas de todos los potenciales corticales que nos están informando que llegó el estímulo, que hay atención a ese estímulo, que hay funcionamiento del área primaria, del área secundaria y de las áreas de asociación. Mientras que si vemos en el otro lado, el potencial está presente, lo cual es importante para el tratamiento y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de qué habla la literatura y la investigación de la neuropatía y el tratamiento con audífonos. Es importante y hay una diferencia entre si yo tengo un potencial cortical presente o no lo tengo. Esto no me voy a detener porque me demoraría muchísimo y ya se me está acabando el tiempo. Si quieren tomarle una foto, esto es una diapositiva que lo que les está informando es, dependiendo de si es un problema presináptico o postsináptico, les está diciendo el mecanismo patológico, les está diciendo el lugar en donde se genera, ejemplos de la etiología, ya hablamos de este gen que también produce una neuropatía, y cómo les va a dar el patrón de el microfónico coclear, el potencial de sumación, el potencial de acción, el potencial evocado auditivo de tallo cerebral con sus respectivas referencias científicas. Entonces, esto pues, les puede ayudar en el diagnóstico de este tipo de situaciones.
¿Cuáles son los déficits sensoriales de la neuropatía? Voy a hablar rápidamente porque ya los hemos mencionado durante todo el tiempo. Audición normal o pérdida auditiva que puede ser de cualquier grado. Esto, y está así a propósito, ¿les cuesta trabajo leer esto? Eso es lo que le pasa al paciente que tiene neuropatía cuando está en presencia de ruido. Tiene severas dificultades para discriminar cuando está en ambiente de ruido. Y también tiene problemas de localización de la fuente sonora porque, como ustedes recuerdan, la localización cuando es lateral la hacemos por la diferencia interaural de intensidad y de fase. Pero aquí es muy difícil para el lado que tiene neuropatía poder hacer esa diferenciación. Entonces, estos pacientes también presentan problemas de ubicación de la fuente sonora. Ya hemos hablado del comportamiento de la célula ciliada interna, externa, y algo importante aquí es que no solamente tenemos problemas de intensidad, sino tenemos problemas de resolución temporal causados por esa dificultad de la célula ciliada y del ganglio espiral de enviar correctamente ese estímulo eléctrico al nervio auditivo. Entonces, si comparamos una neuropatía con una hipoacusia neurosensorial, vamos a ver dos cosas importantes. Una, vamos a tener en la neurosensorial, vamos a tener un audiograma que no importa el grado, también sabemos que podemos tener pérdidas neurosensoriales de leves a profundas, pero que esa pérdida auditiva se va a correlacionar muy bien con, ahora sí tengo que correr, se va a relacionar muy bien con la logoaudiometría. Esa es una característica clave. La otra característica de las disincronías o los problemas de neuropatía es lo contrario. La pérdida auditiva no se va a correlacionar con el porcentaje de discriminación. Y ojo, aquí también están todo lo que tiene que ver con la pérdida auditiva oculta. ¿Qué es eso precisamente? Evaluamos audición normal y el paciente dice, no puedo. O sea, no entiendo, en ambientes ruidosos me pierdo. No, pues esperemos que lo evalúe en un año, pero todo está bien. ¿Sí? El problema de pérdida auditiva oculta está muy relacionado con los problemas de exposición a ruido que generan mucho daño en las fibras del ganglio espiral. La célula ciliada se cansa, pero con el periodo de recuperación de no exposición a ruido, vuelve y rejuvenece. Mientras que las dendritas y los axones del ganglio espiral no vuelven a rejuvenecer. Y eso es lo que causa esa pérdida auditiva oculta. Los problemas de procesamiento neural, digamos que en los problemas cocleares, esa intensidad, esa falta o disminución de la intensidad va a hacer que se generen problemas de resolución temporal, pero una vez ustedes compensan esa pérdida auditiva, claro, esto con ayuda de nuestra terapeuta del lenguaje para hacer toda una rehabilitación auditiva, tanto en niños como en adultos, porque es que uno a veces cree que solo es en los niños y no, va a hacer que ese paciente tenga mejores habilidades para solucionar la parte temporal del lenguaje. Mientras que en la neuropatía eso no necesariamente va a ocurrir cuando yo hago una amplificación. Rápidamente, los problemas de resolución temporal. La resolución temporal la podemos definir como la capacidad que tenemos los seres humanos de poder distinguir cuando hay cambios de frecuencia e intensidad en un estímulo de larga duración. Como se los he dicho, en las personas con pérdida neurosensorial, lo acabo de mencionar, la resolución temporal sale cuando yo pongo un audífono o un implante coclear. Pero con los pacientes de disincronía auditiva no pasa lo mismo, ya lo hemos mencionado, problemas de ubicación de la fuente sonora y dificultades de discriminación que no corresponden el audiograma con la prueba de discriminación. Digamos que eso es básicamente lo que tiene que ver con este fenómeno que se llama neuropatía.
Ahora, ¿cómo podemos abordar este problema? En la literatura ustedes van a encontrar, y es lo que vemos también en el día a día en nuestra consulta, que lo podemos enfocar hacia audífonos, hacia implante coclear o algo de lo que también nos hablaron en la charla anterior, todo lo que tiene que ver con la terapia genética, que está dando muy buenos resultados en los pacientes que tienen una neuropatía de origen genético, sea sindrómica o no sindrómica. ¿Qué debemos de cuándo el audífono, cuándo el implante coclear? Pues la ASHA lo que nos recomienda es que siempre que tengamos este tipo de problemas hagamos una prueba con audífonos. Una prueba con audífonos que puede ser una prueba de 6 meses, que nosotros estemos completamente seguros que la amplificación que estamos utilizando en ese paciente es la correcta y que va de la mano de una persona, de un profesional que nos ayude a estimular esa parte auditiva, porque nada hacemos si se va el paciente para la casa, digamos que es una neuropatía adquirida y es una señora que está todo el tiempo en su casa, no convive con nadie, le encanta tejer y se la pasa tejiendo, y la estimulación auditiva, ¿qué? O sea, no solo poner el audífono hace que nuestro sistema auditivo se estimule. Entonces, tenemos que acompañar esa amplificación con una ayuda de estimulación de la vía auditiva. Y muy importante, como vimos, muchos problemas de discriminación en ruido. ¿Qué pasa? Necesitamos ayudar al audífono. El audífono tiene límites, maneja la relación señal-ruido, pero si el paciente sigue teniendo muchas dificultades, para eso están todos los sistemas FM y los micrófonos externos que nos ayudan a maximizar el resultado. Rápidamente, artículos que nos reportan cuáles son los beneficios obtenidos con audífonos en este tipo de patología. Vemos que generalmente está más enfocado el paciente a pérdidas leves y moderadas, porque además sabemos que el implante coclear en estos pacientes pues no es la elección, aunque ya estamos teniendo casos en donde tenemos implantes cocleares en pérdidas auditivas que no son ni severas ni profundas. Mejor beneficio cuando tenemos potenciales corticales presentes. Entonces, los pacientes que tienen potenciales corticales presentes tienen mejor beneficio con el audífono. Otra de las cosas que nos reportan es que los mejores resultados también con los audífonos, y esto pues tiene mucha lógica, están de la mano con el paciente que ha tenido un desarrollo del lenguaje previo a presentarse la neuropatía, porque pues las neuropatías, como se los dije o no sé si se los dije, pueden también ser adquiridas, no necesariamente son congénitas. El beneficio del audífono está asociado a los problemas de resolución temporal. A más problemas de resolución temporal, pues menos beneficio vamos a tener con el audífono. Y otro dato importante es que en las personas que tienen umbrales más pobres, si nosotros ponemos una sensación auditiva mayor, se ha visto que hay un bloqueo de fase y una descarga sincrónica de la vía auditiva. Entonces puede ayudar en este tipo de pacientes tener esta señal auditiva mayor. ¿Qué pasa con implante? Perfecto el implante coclear cuando el problema es presináptico. Y fácil de entender. ¿Por qué? Porque el implante coclear lo que hace es convertir ese estímulo mecánico, pasar una estimulación eléctrica al nervio auditivo, o sea que suple la función de las células ciliadas. Entonces los resultados de estos pacientes son magníficos. Pero ¿qué pasa? No siempre se ven los resultados magníficos. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos también problemas postsinápticos. Y cuando el problema está en la transmisión del nervio, pues el implante coclear no da los mismos resultados. Esto es básicamente pues, el resumen de todo esto, porque ya me tengo que bajar de acá. Y lo que les hablaba, la terapia genética, ya hay laboratorios que están trabajando con la terapia genética para inyectar genes que están causando ese problema de neuropatía y pues todos los problemas genéticos que ya nos habló la conferencista anterior. Esto rápidamente es como el manejo propuesto para abordar la neuropatía. Entonces tenemos aquí la sospecha, confirmamos el diagnóstico de neuropatía.
y hacemos una prueba con audífonos. Esta prueba con audífonos, por favor, siempre de la mano de un terapeuta del lenguaje que nos ayude a monitorear cómo están las habilidades auditivas. Si las habilidades auditivas están bien, pues continuamos con el monitor, pues con el trabajo con audífonos y monitoreando siempre esto. Si no hay un buen desarrollo de habilidades auditivas, nos vamos a considerar el implante coclear. El implante coclear inicialmente unilateral con un audífono contralateral que esté haciendo esta estimulación bimodal, y si tenemos buenas habilidades auditivas, seguimos monitoreándolas, y si no, consideramos el implante binaural para ese paciente. Digamos que así es como debemos hacer el manejo de esta entidad. Básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes la tarde de hoy, yo todavía estoy en la mañana, de la neuropatía. Invitarlos a 3 cosas básicamente. 1, concientizarnos de la importancia de la evaluación del sistema auditivo completo cuando lo necesitemos. O sea, una audiometría nunca, y mínimo una audiometría, una logoaudiometría y una imitancia acústica, y ojalá esa logoaudiometría la hagamos en ruido. 2, tener presente toda la variabilidad de resultados que podemos tener en la neuropatía e ir analizando cada uno de ellos para no dejar pasar nada y que de pronto hagamos un diagnóstico incorrecto. Y pues cada día salen nuevas cosas, la inteligencia artificial en los audífonos es algo que seguro nos va a ayudar en el tratamiento de la neuropatía con audífonos, con implante, porque pues está en las 2 formas de trabajar con estos pacientes. Entonces, seguir actualizados constantemente para poder ir avanzando junto con el paciente y proporcionar las mejores opciones de tratamiento. Alguna de la bibliografía, como el año anterior, la bibliografía la tengo, si alguien quiere que se la mande, le mande la charla con mucho gusto. Atrás estaré todo el tiempo en el stand de Starkey, así que si hay alguna pregunta, porque ya me tengo que bajar de acá, allá estoy, y con mucho gusto algún comentario. Solo me queda pues agradecerles su atención y de nuevo muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Gracias.